Amigos del Descubierto, como siempre, es un gran placer darles la bienvenida hoy para presentarles a un invitado relacionado con el petróleo desde la niñez. Se trata de Wills Ascensión Rangel Linares, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y también presidente de la Federación Petrolera. Bienvenido y dispuesto hoy a colocarse al descubierto ante el país. Muchísimas gracias, Eduardo, por supuesto, por estar con tu programa, uno de los programas más vistos en Venezuela y, por supuesto, por el canal Venevisión. Comentábamos por qué su vinculación con el petróleo y me dice que en Barinas hay petróleo. ¿Está asociado a esto desde la niñez? Bueno, sí, por supuesto, desde el 1946 hay petróleo en Barinas, en El Toreño, San Silvestre, esas áreas productivas allá, las empresas de Sinclair, Móvil. Uno cuando niño pues estaba en el campo oía esos comentarios, muy poco, porque realmente la industria petrolera en Barinas en esos momentos no era predominante, predominaba más la agricultura, la finca, la producción agropecuaria. Pues. Tenía 20 años cuando comenzó como obrero en la industria petrolera, ya cuenta con 34 años, pero ¿qué lo hace sindicalista? Mira, me hace sindicalista, bueno, que uno como estudiante siempre vivió las luchas cuando uno llega en el 80 a la industria, tenía todavía esa dirección tecnocrática que le resteaban mucho los derechos a los trabajadores. Sobre todo el trabajador contratado era muy marginado en aquella época. Entonces, bueno, eso fue como algo natural. Además, una amistad que hice con dos grandes dirigentes, considero yo, en Barinas, que es el señor Gregorio Bracho y Cristóbal Acosta, ¿no? Eran dirigentes que yo veía que luchaban por los trabajadores, pero también trabajaban. Fue el ejemplo que de verdad me marcó desde el punto de vista que siempre creí que el dirigente en su región debe luchar, debe ganarse el liderazgo en los trabajadores, pero trabajando también, porque no es justo que un sector de trabajadores te elija para que los representes y entonces tú te vayas 365 días del año y no los vuelvas a ver más nunca. Ahora, dos planteamientos o dos puntos en esta pregunta o planteamiento. ¿Qué hace el liderazgo en el sindicalismo? Usted está allí porque es chavista y por qué es chavista. No, mira, el liderazgo, como te dije anteriormente, se gana con los trabajadores en su labor diaria, en la faena que nosotros vivimos. Pues. Allí uno va dando la batalla, va dando la lucha, da el ejemplo. Y porque por ser chavista, no, porque en el 80 cuando yo ingresé, todavía no se hablaba de chavismo. ¿Qué puede estar pasando en la cultura venezolana hacia el trabajo, la valoración del trabajo? Un trabajo que establece esa comunicación permanente entre el empleador y el empleado, muchas veces de gran tradición. Yo tengo 26 años aquí. ¿Y qué puede estar ocurriendo cuando el trabajador siente en este momento que no le alcanza el dinero, que no hay una relación coherente entre el esfuerzo, las horas de dedicación a unas jornadas diarias y lo que recibe a cambio semanalmente o 15 y último y no le alcanza para comprar? Yo quisiera que en este primer planteamiento usted hablara de este aspecto incluso psicológico, cultural, de lo que puede estar pasando en este momento. Bueno, Eduardo, mira, hay cosas allí, hay dos cosas ahí. Hay una cosa de la autoestima de uno mismo en el trabajo, ¿no? Querer lo que uno hace, como tú dices. Tienes 26 años en Venevisión, tú quieres a Venevisión, crees en la gerencia de Venevisión. Bueno, yo tengo 34 años en la industria petrolera y creo en la industria petrolera como la industria del país. Y por supuesto, ahora más, después que llega el comandante Chávez y toma pues las riendas de que nos demuestra que la industria petrolera es del pueblo, es de nosotros, que nosotros somos dueños allí de la industria y bueno, desarrollamos todo el tema político, pero hay algo muy importante, Eduardo, que es el liderazgo que debe existir desde la gerencia para abajo. O sea, el ejemplo, digo yo, parte del liderazgo para mí es el ejemplo, ¿no? Entonces, uno de verdad que ha llegado al punto de que cuando tú no ves un ejemplo, no tienes un buen líder, entonces, bueno, tú crees que el trabajo simplemente es cobrar 15 y último, como tú dices, cobrar semanal o cobrar 15 y último. No, el trabajo yo considero que va más allá de eso, que nosotros trabajamos para lograr la felicidad de un país. O sea, nuestro aporte como trabajadores es por la familia, por la patria,
y que en la medida que tú seas mejor trabajador y que logres que como trabajador producir más, poder aportar ideas de productividad y producción, tú estás dignificando el trabajo y estás dignificándote como persona. Rangel, ¿qué podemos hacer, hacia dónde vamos cuando se habla de bachaqueo, reventa, ese mercado negro al que apela toda aquella persona que con recursos tiene que pagar mucho más costoso las cosas porque sencillamente no se consiguen? Usted dijo en alguna oportunidad, no se puede combatir la inflación a punta de salario, debe hacerse a través de la generación de riqueza, productividad, para generar felicidad y beneficios sociales. Ese como que no es el camino que estamos transitando en este momento. Bueno, ¿O sí? ¿Qué se le dice a la gente? mira, Eduardo, no es el camino, hay un factor político que indudablemente es un ingrediente que no teníamos en el pasado. O sea, nosotros estamos construyendo un nuevo sistema, una nueva patria, la patria que está acá, en esta Constitución. Eso, por supuesto, tiene sus enemigos, tiene una lucha interna fuerte contra el proceso de cambio que estamos viviendo en la patria, tiene, por supuesto, unos enemigos muy poderosos como es el imperio. No tenemos duda los clases obreras de eso. Hoy que nosotros tenemos la posibilidad cierta, con una ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras y con esta Constitución, de ser poder, de que los trabajadores logremos de verdad dirigir el proceso social del trabajo, que no es otra cosa que producir, generar riqueza y hacer una distribución equitativa y justa en todo el pueblo venezolano. Nosotros hoy tenemos la necesidad de cada día elevar nuestra conciencia, entender que estamos construyendo la nueva patria, la patria que soñó nuestro libertador, la patria que impulsó el comandante Chávez. Eso no es una utopía, Eduardo, eso está aquí en la Constitución. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en los cuadros de la dirección de la clase obrera es estudiar la Constitución en la parte que está para los trabajadores y las trabajadoras y aprendernos la ley. No solamente que si la movilidad, que si la antigüedad, que si, o sea, lo básico de la ley, lo antiguo de la ley. Tenemos que desarrollar esta ley en su contexto tal cual como está aquí. Mira, por ejemplo, aquí en esta ley hay el artículo 367 le da 19 funciones del movimiento sindical. Ahora, Will Rangel, disculpa la interrupción, todo es culpa del imperio. Todo es culpa de una guerra económica, todo es culpa del sector privado. ¿El gobierno de Nicolás Maduro no tiene algo que decir en cuanto a alguna falencia, alguna imperfección, algo que haya que autocorregirse? Mira, nosotros, vuelvo y te repito, nuestra guía es esta Constitución al país que queremos construir. Nosotros no hemos negado nunca al empresariado. Los empresarios serios que quieren trabajar, y yo creo que hoy más que nunca es necesario sentarnos, trabajadores, con empresarios serios y el gobierno que quieran producir y que el país pueda apoyarlos y que nosotros como trabajadores le garanticemos la mano de obra efectiva, la mano de obra productiva, con conciencia, porque todos necesitamos. Hay una situación ahorita, porque hay un factor político, y por supuesto el factor político está deteriorando hasta la conciencia, porque tú cuando hablas de bachaqueo, estás diciendo pueblo contra pueblo. O sea, yo te bachaqueo los productos, los desconto para después vendértelos bien caros al mismo pueblo. Pero si analizamos el bachaqueo como la consecuencia de algo, porque si no hay causas, el bachaqueo no sería consecuencia. Bueno, ¿Es el bachaqueo un propósito, una planificación? ¿Qué hace la gente entendiendo, sabiendo, deseando que se aplique esta Constitución si en la calle se encuentra una situación distinta? Pero insisto, esta Constitución no le dice al propio gobierno, mira, te estás equivocando en esto está muy distinto a lo que dice aquí. Es que en ningún momento el Estado, el gobierno se ha salido de la Constitución, Eduardo. El problema es que la Constitución le da poder al pueblo, le da poder a los que siempre fuimos invisibilizados, y ahí está el problema, porque los empresarios que siempre estuvieron el control de las divisas, el control del poder, controlaban los ministerios. Pero decir los empresarios no es una generalización injusta. Estamos hablando de los empresarios. ¿No hay que agradecerle algo a los empresarios? Sí, Eduardo, vuelvo y te repito, hay empresarios que creen en la patria, que creen en Venezuela y están trabajando con el Estado. Yo estoy confiado en que ese empresariado patriota, ese empresariado que cree en su país, vamos a sacar adelante la situación de este país. Entre los trabajadores y los empresarios vamos a lograr
que los empresarios, vuelvo y te repito, que crean en la patria, que sientan que si esta patria nos va, ellos también van a ser víctimas de ello, no solamente el pueblo. Entonces, ahí está la situación, pero dentro de la Constitución. Lo único que el Estado venezolano, la revolución, como antes Chávez y hoy nuestro presidente obrero pide, es que no nos salgamos de la Constitución. Rangel, vamos a la pausa. Dentro de la Constitución, en la Todo. próxima parte, bueno, todas las empresas que estaban en manos privadas fueron estatizadas, ahora están en manos del Estado y de muchas formas de organización popular. ¿Qué balance le muestra en el país? ¿Por qué hay empresas que estaban mejor cuando estaban en manos privadas? Hay que hacer un reconocimiento en ese sentido y por favor, si Wills Rangel acepta eso, ¿cuáles son las razones? Nos lo dice al regreso, hoy al descubierto. Hay una explicación, pero antes un reconocimiento sobre empresas que estaban en manos privadas y una vez que pasan a manos del Estado, ni siquiera mantienen el rendimiento. ¿Eso pasa en Venezuela? ¿Usted lo acepta? Mira, Eduardo, primero tengo que decirte que esa es una prédica que maneja la derecha de este país y un sector de los empresarios, ¿no? Tenemos empresas que son exitosas, CanTV, por ejemplo, es exitosa. Estaba privada y recuperó la revolución. Tenemos Aceites Diana, es exitosa, está produciendo, inclusive creando nuevas líneas. Ahí estamos haciendo un trabajo con la clase obrera allí, asuma la responsabilidad de la dirección de la empresa y que garantice la producción y la productividad de ese sector. Tenemos ejemplos muy buenos, como también admitimos que tenemos ejemplos que resolver. No vamos a decir que todas las empresas que están en manos del Estado y que estratégicamente la revolución las adquirió porque, bueno, esas empresas, esos empresarios, no son las empresas, de esos sectores se habían convertido en unos nichos políticos contra la revolución y hacían cosas que para tratar de desestabilizar el gobierno. Entonces hubo que estatizarla. Entonces, bueno, estamos ahorita en eso, en lograr a través de la formación, la educación, la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores que te dice que cada empresa es una escuela, el nuevo Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, que es lo que llamamos normalmente el Ministerio del Trabajo. Estamos haciendo un equipo con la Central Bolivariana, que vuelvo y te repito, tiene sus funciones bien específicas aquí en la ley, como es formar los cuadros, auspiciar la formación de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, para lograr el éxito de esas empresas. Ahora, Will Rangel. El Estado, el Estado no, las empresas que van a estar en manos de los trabajadores. Va más allá de un Estado que tiene las empresas. No, los trabajadores que debemos tener las empresas productivas y de producción. Por eso es que yo te digo que la inflación no se derrota con salario. El Estado lo que hace... Pero ¿cómo hay que hacer entonces si hasta ahora no se ha derrotado? Bueno, estamos en el proceso. Van 16 años de revolución. Esto que propone, esto que plantea y promete Wills Rangel se viene diciendo desde hace mucho tiempo y la realidad es que hoy en día un trabajador se toca el bolsillo y el dinero no le alcanza para comprar asuntos tan básicos como la comida, la medicina, independientemente de que lo pueda encontrar. Hoy me decía una señora, una lechuga cuesta 100 bolívares, las hortalizas, es decir, todo va para arriba. Eduardo, ¿Cuál es la reflexión en ese sentido? Porque Wills Rangel, estamos en un momento en el que la realidad está hablando muy fuerte y todo discurso que se empeñe en desconocerla, sencillamente va a chocar ante la credibilidad que la gente le pueda otorgar. Es un momento para hablarle al país con mucha conciencia. Eduardo, efectivamente, pero también es injusto decir que 16 años son 16 años que estamos como estamos ahorita. Tú sabes, y tú eres un periodista muy objetivo, sabes que son los 2 últimos años que han arreciado las condiciones las adversidades contra el país, contra la revolución. Nosotros hemos tenido extraordinarios avances, Eduardo. O tú crees que 700.000 viviendas que se le han entregado al pueblo no es un avance. Toda la plataforma de las universidades que tenemos,
3 millones de estudiantes no es un avance. Pero hoy en día las universidades, los estudiantes de medicina, de odontología, no tienen los insumos para hacer sus prácticas. Esa los es la profesionales prédica de mañana. estoy hablando de los No 2 es una años. prédica, es lo que están denunciando los estudiantes. Y lo admitimos, Eduardo, 2 años tenemos que ha sido un ataque feroz contra las universidades, un ataque feroz contra todos los sectores productivos del país. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, Pero Rangel, fíjate, usted es representante laboral y es un hombre de petróleo. Desde esta explicación que está haciendo, ¿hemos llegado a esto solo porque bajaron los precios del petróleo o porque se han dejado de hacer de una manera mejor el tipo de gerencia que se requiere para los recursos de la renta petrolera? Yo creo, ¿Es Eduardo, solo el precio del petróleo? No, yo creo que todo esto de la baja del petróleo debemos convertirlo en una herramienta de fortaleza, de entender que no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente de la renta petrolera y que tenemos en Venezuela todos los sectores y todas las condiciones para vivir y generar riqueza y generar inclusive divisas de otros sectores. Ahí estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en las empresas de Guayana, con un plan que el presidente nos indicó. Estamos trabajando allí, estamos convencidos allí de que vamos a tener éxitos en ese proceso que el presidente nos encomendó en las empresas básicas de Guayana, pero con la clase obrera. Es el nivel de conciencia de la clase obrera que va a lograr el éxito en las empresas y el éxito en la producción. Porque no hay nadie aquí en este país, los empresarios no generan riqueza. Quien genera la riqueza somos los trabajadores, porque los empresarios simplemente invierten y quien genera la riqueza, la plusvalía somos los trabajadores. Para el obrero que le está viendo y dice, bueno, pero este señor me está pidiendo conciencia. ¿A qué conciencia se refiere? ¿Cuál debe ser el enfoque? Bueno, mira, hay una prédica de los empresarios de que la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras hay que modificarla, porque te da una movilidad. El Estado quiso proteger el trabajo como un beneficio de la comunidad familiar, no del individuo. Entonces, es triste que un trabajador que labora en X empresa, producto de la estabilidad y la movilidad que te da la ley, que vuelvo y te repito, te lo da para garantizarle el patrimonio a la familia, entonces no vaya al trabajo, no cumpla con sus funciones, entonces esa empresa, si es uno y son 100 en un universo de una empresa, por supuesto que la empresa no va a tener su nivel de productividad, no va a poder elevar el nivel de productividad, porque tampoco decimos que el empresario, si un trabajador es reposero, simplemente tiene que meter otro y seguirle pagando a este. Ahí es donde nosotros llamamos el nivel de conciencia. Entender que el trabajo nuestro es fundamental para lograr el bienestar social del pueblo. O sea, hoy nosotros entendemos, en esta Constitución y en la ley que tenemos, trabajamos para el pueblo, para distribuir la riqueza que nosotros generemos de una manera equitativa en el pueblo. Le pregunto a un hombre que tiene 34 años en la industria petrolera, ¿cuál es nuestro futuro ante la renta petrolera en razón del mercado, de las inmensas riquezas y reservas que tiene nuestro suelo, pero que hoy tienen un precio que nos desfavorece? Estratégicamente, ¿cuál es nuestra fortaleza o nuestra debilidad? Esto lo debe saber hasta un niño, ¿no? Hasta un joven, porque es un asunto que nos identifica como país. Mira, tú me llevas a la renta, yo creo que nuestra fortaleza está en no seguir dependiendo de la renta única y exclusivamente petrolera. Si bajan los precios, se acabó el país. No, hay muchas partes. Aquí este país antes no vivía del petróleo. En la historia, este país fue un potencial agrícola y pecuario. Tenemos los campos. Hay trabajadores, hay experiencias que tenemos en los campos, por ejemplo, con lo que llamamos los conucos. En las áreas, acabamos de hacer un acto aquí en Caracas, en el Teresa Carreño, 5.000 conuqueros, producción local. Si nosotros logramos que el campo se reactive, que nosotros logramos que los trabajadores y las trabajadoras en el campo tengan los insumos a tiempo, en los ciclos, ese trabajador conuquero que no anda solamente pendiente de la importación de la semilla, nada, sino que siembra, porque históricamente ha sido así. Si nosotros logramos ayudar, apoyar allí, técnicamente, inclusive desde el punto de vista estructural, una vivienda digna, se creó la Universidad Campesina, debemos formar a los trabajadores del campo y a sus hijos para que los hijos no abandonen el campo y vean el campo como algo productivo que le va a generar bienestar social y que están generando riqueza local.
en esa medida que nosotros sigamos apoyando allí, y en eso tenemos un reto, la dirigencia sindical, desde el tema de punto y círculo, en apoyar a nuestros campesinos. Por ejemplo, nosotros desde la industria, todas esas zonas agropecuarias y productivas que están alrededor de nuestras instalaciones, nosotros como dirigentes sindicales debemos impactar allí, apoyar. Hay muchas cosas que en la industria, por ejemplo, son desincorporadas como chatarra para la industria, materiales, tuberías, cabillas, guayas, apoyo que podemos dar desde la industria para que esos campesinos tengan producción, tengan calidad de vida y no se vean obligados a venirse a los cinturones de miseria a Caracas a bachaquear también. Entonces, es un tema de producción y es un tema de la clase obrera. Ahí es donde nosotros decimos elevar el nivel de conciencia. Por ejemplo, la dirigencia sindical no pensar que el único papel nuestro es discutir un contrato colectivo y vigilar ese contrato colectivo y andar atrás de lograr un HCM, lograr una cosa. No, vale, el papel de la dirigencia sindical va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá, inclusive va hasta la autoformación. Porque nosotros tenemos la posibilidad cierta de crear la autoformación, desarrollar e impulsar dentro de las empresas el tema de que está contemplado en la ley, que de cada empresa es una escuela. Vamos a hacer una pausa. Al regreso ya hacia el final del programa, en perspectiva y en reflexión, ¿qué le diría usted a un empresario, a alguien que tenga un emprendimiento? ¿Qué razones les expondrías para creer en Venezuela, para tener confianza, para invertir y en consecuencia